Bienvenidas y bienvenidos al curso APA 7 Cita como un experto. Vamos a iniciar este curso efectivamente por esta motivación de querer citar de manera correcta a través de toda la información y la literatura que estamos pues precisamente revisando para construir nuestros textos académicos o científicos. Mi nombre es María José Hernández Soto, yo soy la biblioprofe. Yo tengo una maestría en comunicación, en cambio social. He sido parte como enlace académico de la Universidad Ibero Puebla. También soy catedrática universitaria dentro de esta universidad. Precisamente estoy en ese proceso de terminar el doctorado y bueno, pues en realidad yo tengo una certificación en Academic Information Seeking por la Universidad de Copenhague y la Universidad Técnica de Dinamarca. Soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y, por supuesto, experta y amante de la escritura y de la literatura, pero sobre todo de las citas y de las referencias en cualquier estilo bibliográfico, ya sea Vancouver, Chicago y, por supuesto, APA. Entonces me dicen la Avenger de APA 7 y por algo será. Vamos a comenzar efectivamente hablando de APA 7, hablando de cómo estas manera de citar nos permite encontrar mejores fuentes bibliográficas confiables, porque este tipo de fuentes bibliográficas que nosotros vamos, leemos, revisamos para construir nuestros textos, debemos saber que tienen que ser de alta calidad, de una información verídica que provenga de datos duros, que sean de bases de datos distinguidas por la academia, por los investigadores, pero sobre todo que recuperen la mayor cantidad de información posible de un tema. Y bueno, esto precisamente quiero pues sugerirte a ti como revisor de toda esta literatura, como posiblemente estudiante de posgrado que quieres alimentar tu documento académico como la tesis o como un artículo científico, a invitarte a consultar estos distintos buscadores que son reconocidos y que son de acceso gratuito, como es el caso de Remery. Remery es una base de datos que contiene todas las tesis que son del gremio que compone a este consorcio. Muchas veces es de universidades muy reconocidas, como es el caso de la UNAM, como es el caso del TEC de Monterrey, como es el caso de la Panamericana, el caso de la Anáhuac, algunas, como mencionaré, que son también pagadas, ¿no? Y que, pues, sobre todo tienen un grado alto de investigadores que colaboran para formar precisamente a los nuevos pues investigadores que salen precisamente del país. Entonces, puede revisar precisamente esta base, así como ese cielo, que ya seguramente escucharás, que contiene las revistas que son indexadas y de carácter científico, así como Redalic, ¿no? DOAG, también está Google Académico, que ya, por supuesto, seguramente ya conoces. Está PDF Search Engine, donde también encontrarás pues información que es de carácter académico y encontrarás también incluso dentro de este portal PowerPoints, slides, ¿no? Que te pueden ayudar también a lo mejor crear algún tipo de exposición sobre un tema muy especializado. Está también LA Referencia, que así como Remery, que es un repositorio de todas estas tesis, LA Referencia hace un repositorio, pero de las tesis a nivel Latinoamérica. Entonces, la verdad es que está muy, muy, muy completo y que te pueda ayudar muchísimo a enfatizar toda esta información. Por supuesto que no puedo dejar de lado las bases de datos de acceso pues pagado, ¿no? Como es JSTOR, por supuesto que ya lo conocerás, el libro, eBrary o EBSCO. Pero si tú no tienes la oportunidad de tener acceso a estas bases, ya sabes que otra de las opciones gratuitas puede ser consultar todas estas que te coloco a partir de este slide y de esta presentación. Rápidamente te menciono que existen algunos tips de estrategias de búsqueda que honestamente si no los colocara en esta presentación me sentiría
coartada, me sentiría como si no tuviera manos, como si no tuviera pies. Porque para aprender a citar, primero hay que aprender a buscar la información. Y es por eso que aquí te coloco algunos tips. El primero de ellos es la búsqueda de referencia citada. Entonces, cuando tú estés buscando la información en algunas de estas bases de datos, recuerda también que hay otras fuentes importantes dentro de cada texto y que tú puedes revisar a partir de la bibliografía de un artículo, de una tesis, con referencia digamos, palabras clave que seguramente tú ya tendrás para tu búsqueda de información. Puedes checar esa bibliografía, esas referencias y también buscar el tema en estos otros autores que ya te está colocando específicamente en ese artículo o en esa tesis. Por supuesto, también está la estrategia de búsqueda, que es la del enmascaramiento. Y esta estrategia se trata de sustituir las letras dentro de una palabra, por ejemplo, el caso de crimen, ¿no? Si tú sustituyes en lugar de la E con un signo de interrogación, pues entonces te brindará información no solamente de crimen, sino de lo que es criminal, de lo que es criminología, etcétera. Entonces, por ejemplo, la palabra educación, tú lo puedes sustituir esa O por un signo de interrogación, o educa, quitas la A y colocas un signo de interrogación y ves toda la información que te va a salir a partir de una sola palabra. Está también el tip de estrategia del operador de las comillas, que es colocar dentro de las comillas una palabra clave o una frase, ¿no?, que te hable del tema que tú estás buscando y te encontrará tal cual lo colocas dentro de esas comillas en el buscador de la base de datos. También está el tip de estrategia de la búsqueda, que efectivamente es ese banco de listas o, digamos, enumeraciones de palabras que no son como tal palabras clave, sino que más bien te envían a conceptos específicos, como es los tesauros, ¿no? En realidad, la función de un tesauro es ayudarte a encontrar el término correcto, porque si tú estás colocando, por ejemplo, no sé, online class, ¿no? En inglés. Bueno, pues posiblemente el tesauro te llevará a la parte de educación virtual, ¿no? Y no buscando como online o no buscando clases, sino más bien con una parte de un concepto ya reglamentado y especificado dentro de las búsquedas de información. En ese el caso que yo te coloco aquí como ejemplo, ¿no? Tú puedes ver que dice entidad bancaria, que es el tesauro precisamente de banco. Entonces, para que tú encuentres de manera correcta esta información. Y ahora sí, con estos 4 tips pasamos a lo que es APA, de dónde viene, por qué existe, qué significa. Bueno, APA proviene de las siglas de American Psychological Association. Que bueno, estas siglas que provienen en realidad de esta asociación que se formó y que ha pensado a partir de 1952 crear un conjunto de reglas, de normas para poder construir tu documento académico a partir de esta reglamentación, ¿no? Es decir, que no estuviera de pronto todo revuelto con la información, que no se colocara de forma concreta el documento, sino que más bien tuviera todos los indicadores que fueran, digamos, aceptados por la asociación y compartidos de manera general para que coincidieran en que llevara de manera correcta el uso de las citas textuales de otros documentos que, pues, obviamente son importantes para construir un marco teórico, un marco referencial, para escribir un ensayo, para escribir una monografía, etc. La primera edición se da en 1952 y bueno, efectivamente, en ese momento, pues la manera en cómo se citaba era muy básica. La asociación cada vez se dio cuenta de que se necesitaba utilizar, como desde la parte de la psicología, varios estudios que realmente aportaran resultados sobre cómo citar de mejor forma, con mayor agilidad, que tuviera cierto dinamismo en el texto para que el lector lo pudiera entender más rápido, que obviamente tuviera, pues, digamos, como esta vinculación
conforme iba cambiando la sociedad, ¿no? Entonces, en la primera edición seguramente no había una cita o una referencia específica para redes sociales, porque en 1952 todavía no existían las redes sociales digitales, ¿no? Obviamente en el 2019, antes de la pandemia, unos meses antes de la pandemia en realidad, porque sale en noviembre del 2019, ya empieza a traer este último manual, la séptima edición, pues citas o referencias que están contextualizadas a las redes sociales digitales como Facebook, como Instagram, como YouTube, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues a lo mejor en este último manual todavía no estaba incluido TikTok, entonces empieza como a adecuarse a cómo podrían ser todos los videos que son a partir de las redes sociales digitales. Es por eso que existen 7 ediciones que hasta el momento, estas ediciones que han sido en inglés, pues realmente han cambiado la estructura del texto académico y del texto científico porque es uno de los estilos bibliográficos más populares. Yo diría que el más popular. Muy bien. Pues entonces vamos a empezar con la parte del formato de APA 7, que esta sería, digamos, la parte básica para entender cómo se puede construir un estilo bibliográfico desde esta perspectiva que nos invita la Asociación Americana de Psicología. Lo primero es saber que el documento tiene que ser sí o sí en carta con las medidas precisamente que es de 21.59 centímetros por 27.94 centímetros, ya sea en Windows o en caso de que tú tengas una computadora Mac, siempre encontrar en Word, en la parte de tamaño y colocar esas medidas que ya que están establecidas. Los márgenes, sí, son de 2.54 centímetros, todos los márgenes. Así que si no lo tienes colocado, vete a Windows, formato, márgenes, tipo de margen y normal. En dado caso que tú tengas una Apple, pues ya sabes, en Word encontrar donde dice disposición, márgenes, tipo de margen, normal. Y si no está con esas medidas, personalizarlo para que sea 2.54 centímetros. La tipografía que se utiliza efectivamente con serifa, ¿no? Es decir, con estos como patines que tienen pues las letras dentro de la computadora, son aceptables, así como los que no tienen serifa. Y entre ellos, los que no tienen serifa, son aceptables las siguientes tipografías: Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos. Y en el caso de las que sí tienen serifa, ¿no? Que tienen estos como patincitos en la letra, es Times New Roman 12 puntos, la que es aceptada, Georgia 11 puntos y Computer Modern Normal en 10 puntos. Algo importante de saber en esta parte del formato del estilo es que, pues bueno, existen figuras y existen tablas. Vamos a ver más adelante que las figuras van a ser cualquier imagen, cualquier fotografía, cualquier dibujo que se pueden identificar, ¿no? Entonces, lo importante también de saber con la tipografía es que en el caso de las figuras y de las tablas, puede variar la manera en cómo tú estás colocando tu puntaje de tu tipografía, entre 8 a 14 puntos. Y por supuesto, en este tipo de, pues, digamos, imágenes o tablas que se colocan en el documento, se puede también llegar a colocar una nota al pie y esta puede ser más pequeña y llevar un interlineado sencillo. Sobre todo porque algo que le parece importante a APA es que todo sea legible y se pueda comprender. Otra parte importante del formato es la sangría, el interlineado y la alineación. En el caso, por ejemplo, del interlineado, sí lleva un interlineado doble siempre y la sangría que tú le puedes colocar es de 1.27 centímetros. Ahora, esta sangría va a ir al inicio de cada uno de los párrafos. No te sugiero colocar con la barra espaciadora enter, enter, enter o espacio, 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 espacio para poder hacer la sangría, sino que te vayas a Word y busques en la parte del formato la sangría y las establezcas.
es de 1.27 centímetros y la alineación siempre va a ser a la izquierda, siempre. Nada de justificado, nada que a la derecha, siempre va a ser a la izquierda. Por el otro lado, algo interesante precisamente en la sangría es que esta sangría solamente va a ser en el cuerpo del texto, porque en las referencias se va a utilizar la sangría francesa, ¿ok? La sangría francesa, que veremos más adelante, tiene que ir en la parte de las referencias sobresaliendo una fila, una línea con otra. Esto es la sangría francesa, pero en el cuerpo del texto la sangría es de 1.27 centímetros. Otra cosa importante es también saber que existen ciertas excepciones dentro de la alineación y la sangría. En el caso, por ejemplo, de la alineación, es que, bueno, pues sí, ya te he mencionado que si bien tiene que ser a la izquierda, también tienes que revisar, por ejemplo, los títulos, los subtítulos. En APA hay 5 niveles de títulos y subtítulos, entonces los que son nivel 1 siempre van a ir al centro, ahí no tienes que colocarlo a la izquierda. Por ejemplo, en el caso también de las citas con más de 40 palabras, bueno, pues esas llevan pues igual sangría, pero si quieres desarrollar más tu cita textual, que lleve muchas más palabras, ¿no? O sea, 2, 3 párrafos de cita textual tiene que llevar doble sangría. Entonces, bueno, pues aquí es importante saber que existen incluso ciertos elementos de excepción con este tipo de alineación y de sangría. Por el otro lado, en el caso del interlineado, bueno, pues las portadas que son académicas, ¿no? Efectivamente, pues no llevan como tal un interlineado, van como tal en el centro y se le va colocando, pues, si bien un espacio, ¿no? Entre una con otra, 2 líneas en blanco en cada uno de los párrafos. Las que son ecuaciones matemáticas o datos duros pueden llevar un interlineado hasta cuádruple o triple, dependiendo qué tan grande quieres que esté o cómo quieres colocarlo, puedes colocarlo incluso de manera horizontal en tu documento. Y las que son tablas o figuras pueden llevar un interlineado de 1.5 o doble, ¿no? Entonces, esto también realmente me parece como muy importante en ese sentido, porque bueno, sí nos está dando como una pequeña flexibilidad APA a que puedas tú también colocar de mejor forma, más estético, ¿no? Tu información en tu documento. La estructura del documento es importante conocerla porque un texto que proviene de APA, tal cual así lo menciona, tiene que llevar portada, resumen, índice, texto, el cuerpo del texto, y después en un apartado diferente, acabando tu documento, tiene que ir un apartado de referencia, uno de notas, o sea, es decir, todas las notas que tú hayas colocado en el documento, las vas a llegar a poner en ese apartado, igual desde la primera que colocaste en el cuerpo del texto hasta la última, y en otro apartado, aunque esté dentro del texto, las tablas o las figuras también las tienes que colocar en otros distintas hojas, ¿no? Tanto las tablas en una como las hojas, las figuras en otra, y los anexos también lo tienes que colocar en otra hoja. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Es importante saber la creación de títulos y subtítulos, porque no es lo mismo que nosotros estemos creando nuestro documento académico y pensemos, bueno, el título como va centrado, el subtítulo pues va también centrado, pero con cursiva, como nosotros pensamos que puede ser, ¿no? Sino que tiene su propia estructura. Esta creación de niveles de título en realidad está enfatizado en que el lector pueda comprender que la información más importante y obviamente condensada va a estar en el nivel del título 1, ¿no? Que sería como el título central. Y después los subtemas de ese título 1 pues van a venir en los niveles del tipo 2, del 3, 4 y 5. ¿No? El primero de ellos, que es el nivel 1, sí, APA dice, está bien que sea centrado, pero es importante que sepas que tiene que ir en negrita, ¿ok? Y por supuesto con la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula, ¿no? Después de ese título no se le coloca un punto, simplemente seguimos
en un nuevo párrafo escribiendo. Cuando vamos al nivel título 2, que sería el subtema del título general, ahí el formato que nos menciona APA es que tiene que ir alineado a la izquierda, tiene que ir en negrita y, por supuesto, tiene que empezar a escribir en un nuevo párrafo dándole enter, pero no colocándole tampoco punto. Entonces, bueno, aquí sí es importante mencionarles que el nivel título 1, nivel título 2 y el nivel título 3 son similares en la cuestión de las negritas, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Pero el nivel título 2 y el nivel título 3 se van a diferenciar en que el 3 va a ir en cursiva, también va a ir en negritas, también va a ir alineado a la izquierda, como el 2, pero el 3 va a ir en cursiva. ¿Por qué se coloca un nivel título 3 si ya pusimos un nivel título 2? Porque el nivel título 3 es el subtema del nivel título 2, ¿no? Entonces, si por ejemplo mi documento es la migración en México, mi título general, que sería el nivel 1, mi título nivel 2 puede ser los migrantes o poblaciones migrantes en la Ciudad de México. Y nivel título 3 podría ser poblaciones migrantes de jóvenes o de adolescentes en la Ciudad de México. Es decir, se va ramificando. Y por eso existe el nivel 4 y el nivel 5, porque el nivel 4 va a estar alineado a la izquierda, va a estar en negrita, pero va a llevar una sacría de 1.27 centímetros o media pulgada. Y ahí sí va a llevar un punto final porque el texto va a continuar en la misma oración. Entonces, puede ser que yo en mi subtítulo, en mi nivel título 3, donde hablaba los migrantes adolescentes en la Ciudad de México, yo hable de la adolescencia a lo mejor compuesta por adolescentes de los 13 a los 16 y en mi nivel título 5, que también va a estar alineado a la izquierda, negrita, que también va a llevar un punto final, que va a llevar también una pulgada, pero va a ser en cursiva, voy a hablar de los adolescentes de los 10 a los 13 años. ¿no? Entonces, voy ramificando y por eso se van construyendo cada uno de estos niveles. Ahora, el nivel título 1 siempre va a ser el general. Entonces, en esta construcción del documento de APA, cuando yo me vaya a las referencias va a ser nivel título 1. Cuando yo me vaya al apartado de los anexos, la palabra anexos va a ser nivel título 1. Y así en cada uno de los apartados, ¿no? Cuando yo termino hasta el nivel 5 dentro de mi cuerpo del texto, regreso al nivel título 1 en otro apartado de mi documento. Algo importante es en las recomendaciones de niveles de títulos saber que ningún título se va a etiquetar ni con letras ni con números, a menos que la universidad o donde ustedes vayan a publicar les esté pidiendo que sí lleven esta enumeración, ¿no? Tampoco se agrega ni espacio antes ni después con líneas en blanco de los títulos y de los subtítulos. Y además el tipo y el tamaño de letra va a depender también de lo que ustedes hayan decidido qué tipografía utilizar. En el caso de las tablas y figuras, sí es importante comentarles que las figuras son, como ya les decía, todas esas imágenes, dibujos, fotografías, ilustraciones, capturas de pantalla de tablas también puede ser, que conllevan obviamente un gráfico, ¿no? Como tal. En realidad, lo que conlleva una figura es conocer cómo se debe de colocar en nuestro documento, con una numeración, y no va a ser 1 figura, sino más bien va a ser figura 1. Y tal cual iniciemos con esa figura en nuestro texto, hasta el final del documento vamos a colocar el último número. No crean que es por apartados, ¿no? Si yo ya estoy en el marco referencial, coloco una figura, 2, 3, 4, y en el marco teórico otra vez empiezo desde el 1. No, todo el tiempo va a ser una numeración consecutiva. Debe llevar, por supuesto, este nivel título 2 en negrita, porque es obviamente 2,
y además alineado a la izquierda. El título del nombre de la figura tiene que ir en cursiva y por supuesto en esa figura tiene que ir una leyenda que por lo menos nos diga de qué se trata esa información. También debe llevar unas notas. Este tipo de notas pueden ser generales, pueden ser específicas o pueden ser de probabilidad, ¿no? Cualquiera de estas generales que nos va a hablar brevemente de lo que significa esa imagen, específicas que nos va a decir a lo mejor de qué trata la leyenda que se ha colocado en esa figura y obviamente de probabilidad es información que tiene que ser a lo mejor matemática, ¿no? O cualquier dato relevante que provenga de ese gráfico. Aquí yo les muestro también cómo se coloca la parte de una referencia o una cita de figuras que no las hemos hecho. Sí es importante mencionarles que las figuras y las tablas no se colocan ya como elaboración propia. Eso de elaboración propia ya quítenlo porque ya no se coloca. Ahora, si yo estoy retomando una figura de otra revista, de otro documento, entonces ahí sí tengo que colocar, por ejemplo, el adaptado de, ¿no? Entonces, coloco la imagen, coloco figura tal, el nombre y abajo en las notas coloco adaptado de donde lo adapté, el título de la imagen, después de quién es el autor de esa imagen, desde digamos, con su apellido, con la abreviación de su nombre, el año de la publicación, la fuente y el tipo de licencia, porque a veces estas imágenes son de Creative Commons y se pueden, pues, incluso también hacerle referencia a su licencia. Entonces aquí vemos el ejemplo que dice, de esta imagen de Netflix, dice, nota, adaptado de título de la imagen y después de dónde, con el nombre abreviado, después el apellido, el año de publicación, la fuente, el tipo de licencia. Entonces, aquí vemos el ejemplo. Otra información general de, ¿y cómo se llama? Estudio de caso Netflix, ¿por quién? Por N. López Gamboa y J. A. León Suárez. ¿En qué año? En el 2016. ¿De dónde viene? De SlideShares. Y aquí les coloco el enlace. Y por supuesto, el tipo de licencia, Creative Commons. En el caso de las tablas, que es muy similar con la figura, podemos observar que también está el número de esa tabla, tiene que ser nivel título 2, a la izquierda, en negritas, por supuesto está el título que tiene que ir en cursiva y que, por supuesto, tiene que llevar doble espacio, al igual que la figura, siempre se lleva doble espacio. El cuerpo del texto, en el caso de las tablas, tiene que ser un interlineado de 1.5 o doble, ¿no? Cualquiera de las dos está correcta, dependiendo de cómo ustedes quieran colocar la tabla, si es demasiado grande, si es demasiado pequeña, ¿no? El texto tiene que ser centrado, pero se puede alinear a la izquierda, sobre todo para la legibilidad. ¿Qué pasa con los bordes? ¿Okay? En el caso de las tablas, no se utilizan los bordes en vertical, precisamente porque no le está dando la visibilidad que quiere APA. Entonces se eliminan. Y por supuesto también otra cosa importante es decirles que los encabezados de la tabla sí tienen que ir centrados, ¿no? Entonces no van a la izquierda, no van a la derecha, van centrados. Por supuesto, en el caso de las notas es similar a las figuras, notas generales, notas específicas o notas de probabilidad. Y si fuera una tabla que se recupera de algún otro lado, seguramente se recuperará como imagen, si es que hacen una captura de imagen, y aunque sea tabla, se va a colocar como figura. Si ustedes quieren rehacer la tabla y la colocan, ahí sí tienen que colocar al final de la nota adaptado de y todos los datos de esa tabla. Existen tablas largas, existen tablas anchas. Aquí realmente pues ustedes pueden decidir por colocar una tabla que a lo mejor es muy ancha con una orientación horizontal en su documento. Entonces, si de pronto llega a ser así de ancha, mejor para no cortarle en la parte vertical de la hoja, mejor cambiar la orientación de esa hoja, ponerla horizontal y ya no hay ningún problema. Y como les decía, los bordes verticales no se utilizan como tal en este tipo de tablas de APA, por supuesto por su legibilidad.
Y aquí les coloco una forma de ubicar y mencionar en nuestro texto, ya sea una figura y una tabla, ¿no? Aquí en una cita narrativa, que ahora veremos de qué trata, se puede mencionar, como podemos ver en la figura tabla 1, el dólar ha perdido su valor debido a la inflación a lo largo del tiempo. Por otro lado, el oro ha mantenido su poder de compra. Aquí estamos haciendo una referencia efectivamente a la figura o a la tabla que ya hemos colocado. O se puede colocar entre paréntesis. El dólar ha perdido su valor a la inflación a lo largo del tiempo. Por otro lado, el oro ha mantenido su poder de compra. Y entre paréntesis, figura o la tabla que estamos haciendo la referencia. Vamos a continuar precisamente hablando de las citas. ¿Qué es eso de citas? Porque aquí yo coloco citas narrativas, porque tengo que escribir citas parénticas, ¿no? Y efectivamente las citas tienen que ver con la manera en cómo yo le estoy dando crédito al autor. Ya hemos visto el formato, hemos visto la alineación, hemos visto cómo tiene que llevar las figuras, cómo tienen que estar las tablas, cómo tiene que ir la sangría. Pero ¿qué pasa con la parte, la carnita de las citas? Pues efectivamente hay citas narrativas, citas parentéticas, pero todas estas tienen el único objetivo que darle crédito al autor de una idea, de un pensamiento o de una frase. Y citar me va a servir también para que el lector pueda, así como yo hice al buscar la información, ir hasta el final de una tesis, de un artículo, a esta parte de la bibliografía o dentro del cuerpo del texto encontrar las citas que nos van a hablar sobre el tema que posiblemente les interese. Por supuesto que citar va a brindar constancia y va a dar un rigor a nuestro documento científico. Y finalmente, también nos va a dar a nosotros credibilidad de que lo que nosotros estamos construyendo a partir de un marco teórico, a partir de un marco referencial, a partir de un ensayo, de una monografía, estamos realmente dándole ese valor a otro autor y por supuesto en nuestro gremio, en nuestra academia, pues también estarán mencionando que somos realmente personas éticas que pues justamente brindan credibilidad en sus textos. Por eso es fundamental aprender a citar. Dentro de APA 7, y bueno, en realidad en todos los tipos de estilo bibliográfico, es importante identificar el autor y el año de publicación de un documento, siempre. Teniendo estos dos rasgos, ya se puede uno sentir tranquila o tranquilo de que va a citar correctamente. Tener el autor, el nombre, apellido y la fecha de la publicación, porque estos dos elementos son fundamentales para la construcción de cualquier cita y de cualquier referencia. Entonces, aquí nosotros observamos en esta presentación que está redacción de BBC News, que está a la fecha 24 de febrero de 2021, y que bueno, aquí teniéndose esta información ya se puede construir una cita, ¿no? Independiente de si es cita textual, si es una paráfrasis, etc. Existen distintos tipos de cita. Las citas que son textuales, que lo que se denomina este tipo de citas es la reproducción de la idea, realmente es colocar una frase, un pensamiento que dijo un autor, colocarlo entre comillas y por supuesto se usa para información especializada, para compartir conocimiento que no otra persona podría mencionar, podría decir, para pues también compartir cifras, datos estadísticos, definiciones o significados de algunos conceptos. Por el otro lado están las citas que son de paráfrasis o son citas parafraseadas. Estas citas en realidad es una condensación de nuestras propias palabras en ideas, en pensamientos o frases que alguien más dijo, pero que nosotros hemos reinterpretado y hemos reestructurado y las estamos escribiendo tal cual las hemos comprendido, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las citas textuales, sí van a llevar comillas. Todas las citas textuales, como es la reproducción de la idea o frase de un autor,
siempre tenemos que colocarle comillas, siempre. Independiente de si tenemos que colocarle, pues, el número de publicación, si va entre paréntesis hasta el final, lo más importante es saber que siempre van a llevar comillas. Y que, por supuesto, así con las comillas, se debe llevar también el número de página o el número de párrafo o el número de minuto, incluso si es un video. En el caso de las citas parafraseadas, pues efectivamente no llevan comillas. Lo único que se hace es que se está respetando las ideas del autor con nuestras propias palabras y, por supuesto, en esta, digamos, tipo de cita, se puede colocar el año de la publicación, pero no se coloca el año, el número de página, ni el número de párrafo, ni el minuto, solo en las citas textuales. Dentro de las citas, efectivamente, también están los tipos de citas, ¿no? Ya veíamos en las anteriores que, bueno, está pues la variedad de citas, como citas textuales, citas de paráfrasis, pero ahora está también la tipo de cita narrativa o tipo de cita entre paréntesis o parentética. La narrativa va a estar basada en el autor. Es cuando nosotros resaltamos al autor con una oración, su nombre efectivamente es parte de esa oración y bueno, le va a seguir entre paréntesis el año, ya sea al inicio o al final, ¿no? No importa en qué momento de la oración se le nombre, con tal de que no esté entre paréntesis, pero el apellido del autor no jamás va a estar entre paréntesis. Aquí vemos el ejemplo que dice Vinokur 2006 afirma que, y obviamente entre comillas, lo que está mencionando, después corchetes porque va a seguir más información, pero yo ya no lo quiero colocar, se cierran las comillas, se coloca el paréntesis para decir en qué página lo está diciendo y se coloca el punto al final de, pues obviamente, la cita. Es importante mencionarles que el punto, cuando es un tipo de cita de menos de 40 palabras, siempre va a ir al final del paréntesis, pero es una cita narrativa porque le estamos brindando el realce al autor sin colocarlo entre paréntesis, ¿no? En el caso de la cita parentética, ¿no? Efectivamente, pues aunque sea parafraseada o textual, solo va a llevar la información del apellido de ese autor como el año, ¿no? El año de la publicación hasta el final de nuestra oración. Si es una cita textual parentética o paréntica o entre paréntesis, entonces ahí sí efectivamente tenemos que colocar el año de la publicación, así como el número de página, pero siempre hasta el final y entre paréntesis. Como vemos en este ejemplo, hasta inicios de los años 90, el cine y la televisión eran los temas básicos más recurrentes en una conversación. Entre paréntesis, Vinokur, 2006. Y si fuera una cita textual paréntica, entre comillas, hasta principios de los años 90, el material simbólico básico de conversación lo proporcionaban el cine y la televisión. Corchetes, 3 puntos suspensivos, se cierra corchetes, se cierra comillas y entre paréntesis, apellido del autor, Vinokur. Año de publicación, 2006, número de página, 564. Muy bien, hemos visto lo que son los tipos de citas, hemos visto también la cita narrativa, la cita paréntica, pero ¿qué pasa con las citas textuales de menos de 40 palabras? Las citas que son de menos de 40 palabras, sí, tenemos que contarlas, ¿no? Son citas que se encuentran en general en medio de una oración y que después de cerrar con comillas se coloca efectivamente los datos de la fuente, ya sea narrativa o sea paréntica. Pero en este tipo de citas quisiera mencionarles que van dentro de un párrafo, no se hace una separación. Por supuesto, deben de llevar comillas, como ya lo hemos dicho. Como es una cita textual, tiene que llevar, dependiendo si es narrativa o paréntica, el apellido del autor, ¿no? Por supuesto, el año de la publicación y también el número de página que está hablando de esa cita. A diferencia de las que son las citas de 40 palabras, ¿sí? También tenemos que contarlas. Si son, obviamente, pues un gran texto que se quiere colocar en nuestro documento como cita, pues sabremos que ya es una cita de más de 40 páginas. Ellas
sí son diferentes a las que son de menos de 40. ¿Por qué? Porque efectivamente, si es una cita narrativa que le da el realce al autor, se va a colocar 2 puntos, ¿no? Y obviamente se va a colocar toda la cita, pero esa cita no va a llevar comilla. Sí va a llevar una sangría de 1.27 centímetros, que lo que va a hacer es como brindarle cierta diferencia del texto normal y la cita se va a ver como más acotada, más junta, ¿no? Y también tiene que tener un interlineado doble. En el caso de las citas de más de 40 palabras, se coloca el punto después de finalizar la cita, ¿no? Es decir, antes del paréntesis, a diferencia de las citas de menos de 40 que se coloca después del paréntesis, ¿no? Sí es importante mencionarles que si fuera una cita paréntica, se tiene que colocar el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página hasta el final de la cita. Pero eso no significa que no se coloque la sangría. También se coloca la sangría, se coloca el interlineado doble, pero hasta el final se colocan estos datos entre paréntesis. Recordar que si la cita tiene más de un párrafo, se agrega una sangría adicional. Es decir, si el primer párrafo tiene un 1.27 centímetros, yo hago un segundo párrafo, pues nuevamente a ese nuevo párrafo de la primera sangría que ya existía en el primero, hago una segunda sangría. Y ya sería otro 1.27 centímetros. Y así sucesivamente lo que yo quiera colocar. Efectivamente, lo que más se valora en un texto científico es la manera en cómo se colocan las citas parafraseadas, la forma en cómo tú estás entendiendo la información y no tal cual tanta cita textual. Pero si para ti es importante, esa sería mi sugerencia. Aquí coloco un breve resumen sobre las citas, entre cita textual y cita parafraseada. Las citas textuales, recuerden que pueden ser tanto narrativas como parénticas, es decir, entre paréntesis, y que hay citas de menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Las que son de menos de 40 palabras solo llevan las comillas y el punto va después del paréntesis. Las que son más de 40 palabras no llevan comillas, llevan una sangría de 1.27 centímetros, un interlineado doble y por supuesto el punto va a ir antes del paréntesis de la página. También están las citas parafraseadas, que es la forma en cómo tú has interpretado la información y la estás escribiendo con tus palabras. En este tipo de citas parafraseadas también están las citas narrativas que le dan el énfasis al autor y las parénticas que le dan el énfasis a la información y hasta el final vienen los datos del autor o el apellido del autor y el año de la publicación. Recuerda que las citas textuales sí van a llevar el número de páginas siempre, número de minutos, número de párrafos. En las parafraseadas solo va a llevar el año de la publicación. Existen algunas variedades particulares de la citación y que me encantaría también recomendártelas. La primera de ellas es la comunicación personal. A veces, cuando tenemos una clase, tenemos un simposio, un mensaje de texto, un chat, donde viene información relevante, yo lo puedo colocar como una comunicación personal. ¿Qué significa esto? Que van a ser todos aquellos trabajos con los cuales los lectores no pueden consultar porque es algo más privado, algo propio. Entonces yo puedo, si tengo completamente esta ética y moral de la información, yo puedo colocar esa comunicación personal y añadirla a APA, ¿no? Y sobre todo a mi documento que está, pues, precisamente vinculado a este estilo bibliográfico. ¿Cómo? Si fuera un estilo narrativo, yo le puedo colocar la psicóloga Zoila Soto, entre paréntesis, comunicación personal, 18 de enero del 2022. Es decir, entre paréntesis yo coloco que es una comunicación personal y la fecha exacta de cuando me llegó ese correo, ese mensaje, o platiqué con ella, o me dio una clase, ¿no? Afirma que tal cosa. En un estilo paréntico yo puedo colocar en ese sentido y luego entre comillas la pandemia, se cierran las comillas y ahora sí entre paréntesis el nombre, pero ahí como es paréntica tiene que ir abreviado el nombre, ¿no? Y en mayúscula obviamente porque es una abreviación, se coloca el punto de la abreviación, el apellido de la persona, comunicación personal y la fecha exacta de cuando me dio esta información.
¿Qué pasa con la cantidad de autores? Bueno, en ese sentido, los autores sí son importantes cuando yo estoy haciendo una cita, porque se tiene que utilizar para dos autores, pues la Y, ¿no? Por ejemplo, vemos que dice copy and coin. Puede utilizarse la griega porque estamos pues haciendo un documento en español, o puede utilizarse también el ampersand, que sería la griega pero en inglés, ¿no? Obviamente en una cita parentética tiene que ir los apellidos, son dos autores, sus apellidos, copy and coin, el año de la publicación, 2001, y por supuesto el número de página donde yo estoy sacando la información, si es una cita textual, página 21. En una cita narrativa, pues coloco copy and coin, como le estoy dando el realce, pues no van entre paréntesis. Y después, entre paréntesis, al final del texto, sí coloco el año de la publicación, 2001, y después el número de página, bueno, que será la página 21. Cuando son tres o más autores, ahí es el problema, porque, claro, si son a lo mejor 5 autores, lo que nos dice APA 7 es que ya no se coloca todos los autores de un primer momento, sino que solo se va a colocar el primer autor y después las palabras clave que son et al. Et al significa y otros. Obviamente está pues escrito en latín, pero se puede utilizar. Entonces, aquí nosotros vemos que en una cita parentética dice falsborda, et al, punto y coma, et al sería y otros, punto y coma, y ahora sí, el año de la publicación, 1962. En el caso de la cita narrativa se coloca falsborda, et al, punto, y después el año de la publicación, 1962. En el caso de los autores, por ejemplo, si hay más de 20 autores, sobre todo en la parte de las referencias, pues muchas veces dicen, ¿tengo que poner todos los autores? Pues, ¿qué crees? Si tienes hasta 20 autores, tienes que colocar el número 19 y después 3 puntos suspensivos y colocar el último apellido de esos autores y ahora sí todos los datos de la fuente. Si tú quieres saber cuáles son los esquemas y ejemplos de las referencias, entonces recuerda que en esta carpeta de Drive también encontrarás ejemplos de las referencias de todos los formatos que se pueden también citar y referenciar desde APA 7. Pero hablando específicamente de esta cantidad de autores, recuerda que hasta el número 19 los colocas, tanto el apellido del autor como la coma y después la abreviatura de su nombre. Pero al llegar al número 19 colocas 3 puntos y finalmente colocas el número 20. Pero me puedes decir, pero es que el libro es de 50. Bueno, no importa, solo va a aceptar hasta el número 20, ¿ok? Entonces, hasta ahí sería la información con la cantidad de autores. ¿Qué pasa si yo quiero citar instituciones? Bueno, pues para las instituciones sí se necesita desglosar todo el nombre de la institución, o que digas, no, pero si es la ONU, pues la OMS. Ok, si se está haciendo una cita narrativa, se tiene que colocar el nombre de la institución, Organización de las Naciones Unidas, y después, entre paréntesis, ONU, que sería su abreviación de esa organización, y ya 2021 por primera vez cuando se utiliza en el documento. Si tú ya llevas 3, 4 párrafos y quieres volver a citar esa fuente, ya no es necesario volver a colocar toda la información desglosada del nombre de esa institución o de esa organización. Simplemente colocas la abreviatura, ONU 2011. En el estilo paréntico, no, en el estilo parentético, ahí, por ejemplo, es diferente porque tú estás encontrando información, la estás plasmando en tu documento y ahora al final donde vas a colocar los paréntesis, sí colocas todo el nombre de la institución, pero sí colocas la abreviatura precisamente entre corchetes, ¿no? Como es el caso de ONU, que lo puedes ver en el segundo momento de esta slide. Y por supuesto después coma, el año de la publicación y el número de página, de párrafo o de minuto. Cuando es una cita de cita, sí me encantaría mencionarte que, bueno, las citas de cita nos hablan específicamente de que necesitas desglosar de una fuente primaria, que es donde está la información, la fuente secundaria. Es decir,
Si yo estoy sacando una información de Rodríguez, de ese libro de Rodríguez, pero él está citando a Sánchez. Rodríguez seguramente es del 2020 y Sánchez es de 1990. Entonces, yo quiero sacar la cita de cita. Mi recomendación es que siempre te vayas a la fuente primaria, si tienes acceso. Si puedes tener el libro de Sánchez y sacar la información de Sánchez, hazlo. A veces no podemos tener este acceso porque puede ser que la información o esté en otro idioma o ese libro esté en la biblioteca de Washington, de los Estados Unidos, y pues es muy difícil ir para allá, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una cita de cita, pero siempre recurre a la fuente primaria. En el caso de la cita de cita, como te menciono, yo tengo pues a dos autores. Obviamente, el primer autor está haciendo referencia del autor que realmente dijo esa información. Entonces, para hacer una cita narrativa, te lo coloco aquí en este slide. Se tiene que colocar cita narrativa, el apellido del autor que primero dio la información, Losilla, 1994, como se citó, estas palabras son fundamentales, como se citó en Navarrete, 2002, página 2. Es decir, primero coloco la cita primaria y después la cita secundaria. En una cita parentética o paréntica tiene que ir entre paréntesis Losilla 1994, como se citó en Navarrete 2002. Y efectivamente, en la lista de referencias, ¿qué pongo? ¿A la primaria o a la secundaria? Ahí solamente vas a colocar a la secundaria porque es a la que tú has retomado esta información. Es la forma como se tiene que colocar esta cita de cita. También es importante que sepas que existen distintos artículos, tesis, documentos científicos que de pronto son publicados por el mismo autor, pero en diferente año. Entonces, cuando sucede esto, se tiene que colocar efectivamente la letra del abecedario A, B, C, etcétera, ¿no? Para hacer una diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Álvarez, o puede ser que no sea el mismo año, también puede ser que sea un autor con el mismo apellido, ¿no? Entonces, Álvarez 2005A puede ser de Álvarez Sánchez, ¿no? O puede ser también de Álvarez, que en el 2005 hizo un artículo, pero también en ese año publicó otro, entonces colocas Álvarez 2005B, ¿no? Y entonces así vas haciendo la diferencia, y este tipo de forma es haciendo una cita en el texto, pero si tú estás haciendo una referencia, también tienes que colocar esas mismas letras del abecedario en tu referencia que está en el último apartado de tu documento. Aquí te muestro en este cuadro los elementos faltantes, porque sucede muchísimo que de pronto ya no tenemos al autor, que no tenemos la fecha, que nos falta efectivamente la fuente. Este cuadro que precisamente realizamos mi colega Macris Andrade, que la pueden seguir también en correctora de estilo, me parece, correctora de textos, Ecuador, y por supuesto yo estuvimos metiéndonos de lleno en este cuadro para que tú puedas recuperar la forma en cómo se tiene que citar y hacer referencia cuando no se tienen elementos como el autor, como la fecha, como el título. ¿Qué pasa cuando no tengo ni autor, ni fecha, ni título? Entonces, este cuadro, que también contiene todos estos elementos, está dentro de la carpeta de Drive para que tú los puedas revisar. Por supuesto, quería platicarte sobre la fecha de recuperación. En APA 7 ya no se pide una fecha de recuperación como tal, ¿no? A menos que exista una fuente que refleje información temporal. ¿A qué me refiero? A que si es un boletín gubernamental que nos está emitiendo información de emergencia, pero que sabemos que es un enlace, un documento que se va a poder reescribir, entonces ahí sí se tiene que colocar una fecha de recuperación. Pero definitivamente para artículos, para tesis que ya están escritas, que no van a volver a editarse como tal, ya no se coloca la fecha de recuperación, ya no se coloca ese recuperado el tal, no, ni por supuesto tampoco el recuperado de.
Otra cosa importante que te quería mencionar es sobre todo la parte del parafraseo efectivo, porque si bien ya hemos hablado de las citas parafraseadas, te quiero sugerir que para hacerlo sí tengas en cuenta estas 5 formas de comprender el parafraseo, que tienes que comprender el texto que tú estás leyendo, reorganizar toda la información de la fuente que vas a citar y por supuesto volverla a redactar, pero ahora con tus palabras. Recuerda que lo importante también es la manera en cómo tú estás interpretando lo que vas leyendo, lo que vas analizando. No puede ser que esa paráfrasis no conserve el sentido original, sino que sí debe tener pues los matices que dijo el autor y tú le tienes que atribuir los créditos a ese autor dentro de tu documento. Así que te sugiero identificar en una información las palabras y las ideas centrales. Identificar los conectores textuales, que son todas esas expresiones o palabras que relacionan frases, o relacionan oraciones, etc. También te sugiero cambiar el orden de las ideas para que lleve un proceso secuencial. En algunas ocasiones sí es válido también colocarle sinónimos, no siempre. Es importante también que sepas esto, no siempre son todos sinónimos, ¿no? Y por supuesto, cuando se trate de datos, de cifras, pues eso no lo vas a poder parafrasear. Si lo haces vas a caer en ambigüedades. Entonces, pues sí, ese tipo de datos lo puedes colocar tal cual, pero trata de reinterpretar la información que vas leyendo. Si tienes dudas sobre cómo se tiene que pues realmente verificar pues lo que tú estás construyendo en tu documento, te sugiero estos plagios gratuitos, que son páginas donde tú puedes colocar tu texto y revisar si realmente no estás cayendo en algún tipo de plagio, sobre todo para que se mejore tu práctica de APA y también puedas realizar otro tipo de pues análisis de cómo estás aprendiendo a referenciar. Finalmente, te quiero hablar sobre cómo tendría que ser una portada de los documentos. Aquí tú puedes observar que debe llevar el título de nivel 1, ¿no? En negrita, y por supuesto que tiene que ir con tu nombre, con tu apellido, de qué facultad proviene. Esta portada sobre todo es académica, ¿no? Pero sí es importante que la conozcas. En el caso, por ejemplo, de la palabra sociología, que sería la asignatura, se tiene que colocar. Por ejemplo, tú como tal, si tienes a lo mejor otros apellidos, tú puedes también decidir si pones los dos apellidos o solo pones uno. Es decir, eso es lo que realmente tú puedes decidir. Después, si tienes que colocar como tal el nombre de, pues efectivamente, tu asesor, tu asesora, y finalmente la fecha de ese documento. En el caso, por ejemplo, de las afiliaciones, si tú a lo mejor ya eres maestra en sociología, pues no tienes que colocar tu afiliación, no puedes colocarte maestra Carla Gómez. Solamente puedes colocar la afiliación de tu sinodal, pero no la tuya como tal. Por ejemplo, esta es una portada de origen científico, ¿no? Y bueno, aquí también tú puedes observar que el título va a ir en negrita, que hay un subtítulo, que es la parte que dice la comunicación asertiva, y que bueno, pues ese sí tiene que estar a la izquierda y tiene que estar en todas las cuartillas. Mencionarte que esta forma de portadas es como lo plantea APA, pero si tu universidad o donde tú quieres publicar ni siquiera te dice que tienes tus elementos, pues tómalos en cuenta, pero a lo mejor no lo coloques tal cual en tu documento. Por ejemplo, en este caso de portada científica, dice Departamento de Comunicación Estratégica, que es de donde proviene Juana Sánchez, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional, ¿verdad? Y después vienen las notas del autor. En las notas del autor, pues por supuesto está las personas que editaron digamos, si fueron un artículo científico, si tuvieron también un financiamiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo,
participaron 2 personas que son de distintas universidades, entonces sí se tiene que colocar un superíndice en ese sentido, que aquí lo podemos observar, para colocar pues su afiliación. Esta tabla está dentro del manual de APA 7. Aquí vemos que, por ejemplo, si un autor tiene una sola afiliación, pues se coloca su nombre, sus apellidos y de dónde proviene. Pero, ¿qué pasa si son 3 o más autores con afiliaciones compartidas o diferentes afiliaciones? Si se coloca un superíndice, como vemos en la imagen, 2, 3, de cuáles son las universidades o las unidades científicas donde provienen. Por supuesto, sabrás que los abstracts rápidamente pues están implícitos en los documentos tal cual lo menciona APA y que pues conlleva de 150 a 300 palabras que deben de tener pues este tipo de resúmenes, ¿no? Y también para APA sí es importante mencionar que la primera línea del resumen debe de quedar al ras sin sangría. Si en el cuerpo del texto sí se lleva sangría, en el resumen no se va a llevar. Por supuesto, aquí te coloco una forma de observar los niveles de título, nivel 1, nivel 2, dentro de la tabla del índice. Y aquí hay una ejemplificación de cómo colocar esos niveles que ya hemos hablado al inicio de esta presentación. También te he puesto algunas cuestiones sobre las tablas que ya hemos revisado, ¿no? Y por supuesto sobre las figuras. Todos estos documentos los puedes encontrar en la carpeta del Drive, que es un pequeño borrador sobre cómo debe de quedar un documento tal cual lo menciona APA. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una cita corta parentética? Aquí vemos efectivamente las observaciones, ¿no? Que, bueno, se tiene que colocar entre comillas y, por supuesto, después de las comillas está el paréntesis, Neumann, el año de la publicación, 2005, y el número de página, y al final se coloca un punto después del paréntesis en citas de menos de 40. En las citas narrativas de menos de 40 vemos que no lleva paréntesis el autor, va casi al inicio, más bien va al inicio, y al final va el número de página. En una cita parentética, pero de más de 40 palabras, efectivamente el punto va a ir después del paréntesis y, por supuesto, todos los datos van a ir hasta el final. Aquí observamos cómo es una cita narrativa de más de 40 palabras. El punto no va después del paréntesis, sino va antes del paréntesis. Otra cosa importante también es saber a través de esta tabla que, bueno, existe varias formas de colocar las citas narrativas, las citas parentéticas, ¿no? Ya hemos visto algunas y este es un breve resumen sobre cómo colocar si solo es un autor, son 2 autores, 3 autores, es una organización, es una cita posterior de la organización o es un autor grupal pero que no tiene abreviatura. También te quería comentar sobre cómo evitar ambigüedades en las citas. En algunas ocasiones sucede que yo tengo los mismos apellidos del autor y cambian hasta el final, hasta el último, ¿no? Entonces, lo que se tiene que colocar son los apellidos que son similares hasta el apellido que cambia del autor, sobre todo en el caso, por ejemplo, de una cita como es este ejemplo, Hernández Sosa y también Hernández Sosa. Entonces, lo que yo tengo que hacer es colocar después de los apellidos similares el apellido diferente del otro autor para que no se confunda y et al, porque seguramente son muchos más autores. Por el otro lado, cuando hay obras con el mismo apellido, pues sucede lo mismo, ¿no? Se tiene el mismo apellido, pero las iniciales diferentes. Se debe incluir en todas las citaciones del texto, aunque el año de publicación sea diferente. Entonces aquí vemos MG Reyes y Suic 2017. Aunque Reyes también esté, pues se tiene que colocar incluso hasta la abreviación del nombre para que no se caiga en esta ambigüedad. Por supuesto, en las citas que no tienen número de página, lo que se tiene que hacer es colocar el número de párrafo. Y por supuesto, aquí vemos que dice Rahamli 2012, se puede colocar en la sección internacionalización o se puede colocar par, que es la abreviatura de párrafo, par.2, o incluso se puede colocar
sección internacionalización, par 2, ¿no? Efectivamente sería el párrafo número 2. Por ejemplo, si nosotros queremos citar algún audiolibro, algún video de YouTube, de TEDx, entonces, como les mencionaba, se tiene que colocar el punto, incluso el segundo. Entonces, aquí vemos que dice Jenkins, que es el apellido del autor, el año de la publicación 2015, el número de minuto, que sería 2, y el segundo 36. Aquí se puede colocar con los dos puntos para hacer la similitud del minuto y el segundo, o se puede colocar la M para minutos y la S para segundos. Si yo estoy hablando específicamente de una obra audiovisual que es canónica, se tiene que colocar el nombre del libro, más el capítulo, más el año, y bueno, por ejemplo, en el caso de la Biblia, pues el versículo o el canto que se está pues analizando. Por ejemplo, Biblia del Rey Jacobo, 1769-2017, que puede ser el año donde se volvió a editar, ¿no? Y después el nombre del capítulo, Cantar de Salomón, el versículo, el 8 y el número o la línea 6. En las citas que requieren explicación o no, sí es importante que conozcan que a veces hay citas que otros autores colocan y se equivocan en la ortografía, se equivocan también a lo mejor en un signo de puntuación. Entonces, para que el lector entienda que no fue su error, sino de la cita, tienen que colocar entre corchetes la palabra SIC, ¿no? Efectivamente, para señalar que está ese error, ese señalamiento de, pues, de alguna forma, debilidad ortográfica que tuvo el autor al escribirlo. Aquí lo observamos que dice Olsen et al, que Olsen, pues son varios autores, seguramente, 2003, describieron describieron en plural, porque son varios autores, entre comillas, que el conocimiento representa un gran potencial para obtener ventajas competitivas. Y aquí esto de competitivas, pues está erróneo. Entonces se coloca SIC y ese SIC tiene que ir entre cursivas para mencionarle al lector, pues que no está mal la concordancia y pues no es su error, es parte de lo que está escrito en ese documento, ¿no? Por supuesto, también está el conocer que existen los puntos suspensivos. Y los puntos suspensivos, lo que va a hacer dentro de APA es que van a indicar que se han omitido palabras o que se ha cortado una oración. Y por supuesto también está la palabra de énfasis añadido, que ahí va a enfatizar una o varias palabras, ¿no? Vamos a ver en este ejemplo qué dice. De Baker and Fisher, 2012, señalaron que, está entre comillas porque es una cita textual, aquellos. Después entre corchetes dice adultos. Aquí se está colocando entre corchetes para aclarar que se está hablando del grupo de adultos, ¿no? Que leen revistas de chismes, ven programas de televisión relacionados con chismes o leen artículos de chismes en sitios de internet. Después están los 3 puntos que significa que de esta cita de Baker and Fisher en la página 421 se ha cortado para no desglosar toda la información, sino solo la que nos importó. Después siguen los signos de puntuación porque significa que eso lo corté y ahora retomo otra parte. Pueden sentirse culpables por perder su tiempo en una actividad de ocio. Se cierran las comillas, entre paréntesis, página 421 y el punto. Después dice, destacaron que, entre comillas, perdón, es importante recordar que los chismes ayudaron a nuestros antepasados a sobrevivir. Y si se dan cuenta, se está haciendo un énfasis añadido y como tal se está colocando entre cursivas ese énfasis. Por eso lo coloca como énfasis añadido precisamente para que el lector entienda, esto de chismes ayudan a nuestros antepasados a sobrevivir, lo está realzando esta persona, sí, ok. Y por lo tanto, al acceder a los chismes, uno tiene la oportunidad de aprender indirectamente las soluciones. Como es un error, porque sería las soluciones, pues entonces se coloca aquí SIC, que es un error en el origen y es resaltado. Este SIC ya venía en el manual, que no pudieron colocarlo en cursivas, pero tiene que ir en cursivas. Ese SIC siempre va a ir en cursivas.
Citas que contienen material que ya esté entre comillas. Bueno, pues en ese sentido, cuando ya hay este tipo de material que nosotros vamos a entrecomillar la comilla, se utilizan las comillas simples. Las primeras son las comillas inglesas y después están las comillas simples. ¿Qué pasa, por ejemplo, los epígrafes? Los epígrafes son efectivamente palabras, frases que vienen antes del documento y que de alguna forma pueden ser palabras o frases famosas de autores o puede ser refranes, ¿no? Este tipo de epígrafes dentro del documento académico sí son válidos, pero deben aparecer antes de la primera línea del texto y debe de tener una sangría de 1.27 centímetros a partir del margen izquierdo y no deben de llevar ni comillas ni estar en cursiva. Por supuesto, también aquí hay algunos ejemplos de epígrafes. Vemos que si no se requiere de referencias del epígrafe es porque no estamos citando como tal al autor, simplemente estamos colocando el epígrafe al inicio de nuestro documento, no se va a colocar al final en las referencias. Aquí vemos que dice de Zora Neale Hurston, la investigación a la curiosidad formalizada es hurgar y curiosear con un propósito. Efectivamente, esto está sin comillas, sin cursiva, ¿no? Y es un epígrafe. Y por supuesto también hay una cita intratextual parentética del epígrafe, ¿no? Eso se puede colocar que de la frase que ya se ha dicho, ¿no? Entre paréntesis se coloca el año, el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página. Hasta aquí con las citas. Y vamos a finalizar con las referencias. Las referencias son efectivamente todas las fuentes citadas en el texto como parte de nuestra investigación de un tema. Brindan un soporte científico y académico al texto y también van a indicar de dónde se extrajo esa información para que el lector acceda y profundice más en el tema. La diferencia entre referencias y bibliografía es que la bibliografía son fuentes que no están citadas en mi documento. Son fuentes que posiblemente yo he retomado, que yo he leído, que he profundizado, pero que no las he anotado como citas tal cual. Las referencias sí son citas, ¿no? Y por eso son citas que están en el cuerpo del texto y yo por eso las tengo que colocar al final para que comprenda el lector cuál es toda su información de esa cita. Ahora, APA no exige incluir un listado de bibliografía. Ustedes no tienen que colocarlo, pero sí exige uno de referencias. Ahora, entre las referencias pueden ser cualquier fuente de libros, de sitios, de revistas, de sitios web y, por supuesto, audiovisuales como podcasts, videos, reels de Instagram, reel shots o reel shorts de YouTube, ¿no? Mucho más. Todo eso está incluido como parte de las referencias. ¿Qué se excluye de las referencias? Pues las menciones a los sitios web de publicaciones periódicas que no tengan una citación en el cuerpo del texto, las comunicaciones personales no van en las referencias, las frases o los mensajes eventuales, es decir, los entrevistados posiblemente brinden alguna frase o alguna palabra, pues tampoco va en las referencias y hay que tener mucho cuidado con la confidencialidad de lo que mencionan nuestros entrevistados. Y por supuesto los epígrafes, así como dedicatorias o frases inspiradoras, tampoco van en las referencias. ¿Cuál es el formato de una referencia? Bueno, pues lleva el título nivel 1 de la palabra referencias, que va centrado, que va en negritas, que no va entre comillas, ni tampoco va subrayado. Va en orden alfabético las referencias, de la A a la Z. Empezamos, por ejemplo, con azares y terminamos con cenares, ¿no? Con Z. Ahora, sí tiene que llevar una sangría francesa y así como les mencionaba en el apartado de sangrías, significa que una línea está dispar de las otras líneas. Por eso es importante saber que esta es una sangría francesa y no sangría de 1.27 centímetros. Y lo que va a hacer la sangría francesa es que yo como lector voy a identificar mejor cuáles son los autores que van a estar en orden alfabético. Lleva un interlineado doble y por supuesto las referencias van a iniciar en una sección de una nueva página. Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de las referencias? Tiene que ir los apellidos del autor, después la coma
y la abreviación del nombre. Si se tiene dos nombres del autor, tienen que colocar pues las dos abreviaciones. Por ejemplo, en mi caso sería Hernández Soto, M.J. Y así sucesivamente. Si son dos o tres autores, pues se van a separar por la Y, primero por la coma, si son tres autores, y después al final por la Y, de I, ¿no? Después se va a colocar hasta el final del nombre, de la abreviatura del nombre, un punto y va a seguir la fecha, dependiendo de qué formato sea. Si es un libro, pues la fecha de publicación será el año, 2013. Si es un artículo, tendría que ser toda la fecha completa, el día, mes y año. Después se coloca un punto del paréntesis y se va a colocar efectivamente el nombre o el título de ese trabajo y se va a colocar un punto. Ese título, dependiendo de qué formato sea, pero por ejemplo, en libros va en cursiva. En las revistas, lo que va a ir en cursiva va a ser el nombre de la revista y no el título del artículo. Finalmente está la información de la fuente, como es el del editor, ¿no? O la editorial, en el caso de un libro, y si lleva un enlace a la web, una URL o un DOI, pues entonces se tendrá que colocar. Y hablando del DOI, sí quiero mencionarles que el DOI es en realidad el número de identificación de un libro, de una revista científica, que no va a cambiar en lo absoluto, ¿no? Es decir, la fuente de la URL usualmente va a ser un enlace que puede ser que la revista a lo mejor cambió de editorial y entonces cambia completamente la URL y ya no encuentro para nada ese artículo. Pero si yo tengo el DOI de ese artículo, siempre lo voy a poder localizar. Si se usa una versión impresa, incluye el número de páginas consultadas en el texto, en el caso, por ejemplo, de, pues, también de varios formatos o varias maneras que contiene efectivamente los artículos científicos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando no se visualiza ningún autor en la fuente? Bueno, si no sé quién es el autor, no debemos de usar en la lista de referencias la palabra anónimo para sustituir el nombre del autor, excepto si el trabajo pues es firmado por anónimo, ¿no? O sea, es decir, si yo firmo ese artículo científico como anónimo, pues sí, se tiene que colocar así. Pero si yo no lo identifico, no lo vayan a colocar. Para eso les dejo este enlace que es https://isbn.cloud para consultar. Casi todos los autores de libros y de artículos están en este enlace, ¿no? Sobre todo de libros, aquí lo van a encontrar. Y bueno, finalmente quiero pues comentarles que dentro de esta información también está distintos formatos. Esos formatos están resumidos a través de un documento de ejemplificación en la carpeta del Drive que te estoy compartiendo para que tú puedas checar cómo se hace a través de un libro, a través de una revista, a través de un podcast, a través de un video, a través de las redes sociales y por supuesto a través de los artículos científicos. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario o por supuesto alguna inquietud, recuerda que puedes contactarme para que podamos sacar una asesoría sobre este curso. Te quiero agradecer por esta hora 20 que me has dedicado y por supuesto te invito a seguir practicando sobre APA 7 para que puedas llegar a citar como una experta, como un experto. Te agradezco muchísimo también por la calidad ética que seguramente tienes al no compartir esta información y apoyarme también en sugerirle a otras personas a que adquieran este paquete, sobre todo para que se complemente con su formación en el aprendizaje de las citas y de las referencias a través de APA 7. Recuerda que si quieres una asesoría, con mucho gusto la podemos agendar para que se complemente todo tu aprendizaje de este curso. Mi nombre es María José, yo soy la Biblioprofe, te agradezco, muchísimas gracias. Me encantaría también saber qué te llevas de este curso. Nos vemos pronto.